Un detector óptico es un componente esencial de todo sistema de comunicación de fibra óptica y es uno de los elementos cruciales que determinan el rendimiento general del sistema. Su función es convertir la señal óptica recibida en una señal eléctrica y recuperar los datos transmitidos a través del sistema óptico, para después ser amplificada y procesada. Su componente principal es un fotodetector que convierte la luz en electricidad a través del efecto fotoeléctrico. La mejora de las características y el rendimiento del detector permiten la instalación de menos estaciones repetidoras y reduce la inversión de capital y costos de mantenimiento. Las características que debe cumplir este dispositivo para desempeñar un buen rendimiento y compatibilidad son las siguientes. Número 1. Alta sensibilidad en las longitudes de onda de operación. Los sistemas de primera generación tienen longitudes de onda de entre 0.8 y 0.9 micrómetros. Sin embargo, se puede obtener una ventaja considerable en el detector de fuentes de segunda generación con longitudes de onda de operación superiores a 1.1 micrómetros, reduciendo la atenuación y la dispersión de la fibra óptica. Por ejemplo, en longitudes de onda de alrededor de 1.3 micrómetros, en este caso los materiales semiconductores están actualmente bajo investigación para lograr una buena sensibilidad a temperaturas de operación normales, es decir, de 300 Kelvin o igual a 26.85 grados centígrados. Número 2. Alta fidelidad. Para reproducir la forma de onda de la señal recibida con fidelidad, la respuesta del fotodetector debe ser lineal con respecto a la señal óptica en un amplio rango. Número 3. Gran respuesta eléctrica a la señal óptica recibida. El fotodetector debe producir una señal eléctrica máxima para una cantidad dada de potencia óptica. Esto se refiere a que la eficiencia cuántica debe ser alta. Número 4. Tiempo de respuesta corta para obtener un ancho de banda adecuado. Los sistemas actuales de fibra de un solo canal y modo único se extienden hasta muchas decenas de gigahercios. Sin embargo, es evidente que los futuros sistemas, multiplexados por división de longitud de onda, operarán en el rango de múltiples terahertz y posiblemente por encima. Número 5. Un ruido mínimo introducido por el detector. Las corrientes oscuras, corrientes de fuga y la conductancia de la derivación deben ser bajas. También el mecanismo de ganancia dentro del detector o la circuitería adecuada deben ser de poco ruido. Número 6. Estabilidad de las características de rendimiento. Idealmente, las características de rendimiento del detector deben ser independientes a los cambios en las condiciones ambientales. Sin embargo, los fotodiodos utilizados en los detectores tienen características como sensibilidad, ruido y ganancia interna que varían con la temperatura, y por lo tanto la compensación por los efectos de la temperatura son a menudo necesarios. Número 7. Tamaño pequeño. El tamaño físico del detector debe ser pequeño para un acoplamiento eficiente a la fibra. Número 8. Bajos voltajes de polarización. Idealmente, el detector no debería requerir voltajes o corrientes de polarización excesivas. Número 9. Alta fidelidad. El detector debe ser capaz de funcionar de manera continua y estable a temperaturas ambiente durante muchos años. Y por último, número 10. Bajo costo. Las consideraciones económicas son a menudo de importancia primordial en cualquier aplicación de sistema de comunicación a gran escala. Ahora les voy a hablar sobre los tipos de dispositivos para los fotodetectores. Para detectar la radiación óptica en la región infrarroja cercana del espectro, se pueden utilizar fotoemisiones de electrones tanto externas como internas, por lo cual existen dos tipos de dispositivos para detectores ópticos. Primeramente, los dispositivos de fotoemisión externa, caracterizados por tubos fotomultiplicadores y fotodiodos de vacío, cumplen con algunos de los criterios de rendimiento, pero son demasiado voluminosos y requieren voltajes altos para su funcionamiento. Los segundos son los dispositivos de fotoemisión interna, especialmente fotodiodos semiconductores con o sin ganancia interna, que proporcionan un buen rendimiento y compatibilidad con costos relativamente bajos. Estos fotodiodos están hechos de semiconductores como silicio, germanio y un número creciente de aleaciones
5. Que satisfacen de diversas maneras la mayoría de los requisitos del detector. Por lo tanto, se utilizan en los principales sistemas de comunicaciones de la fibra óptica actuales. El proceso interno de fotoemisión puede tener lugar en semiconductores intrínsecos y extrínsecos. Con absorción intrínseca, los fotones recibidos excitan electrones de valencia a las bandas de conducción en el semiconductor, mientras que en la absorción extrínseca involucra centros de impurezas creados dentro del material. Sin embargo, para una respuesta rápida junto con una absorción eficiente de fotones, se prefiere el proceso de absorción intrínseca. Principios de detección óptica. El proceso básico de detección en una absorción intrínseca en un fotodiodo PN se muestra en la imagen, donde este dispositivo tiene polarización inversa y el campo eléctrico desarrollado a través de la unión PN barre los portadores móviles a sus respectivos lados mayoritarios, ya sea hacia el material tipo P o tipo N. Por lo tanto, se crea una región de agotamiento en ambos lados de la unión. Esta barrera tiene el efecto de detener a los portadores mayoritarios que cruzan la unión en la dirección opuesta al campo. Sin embargo, el campo acelera los portadores minoritarios de ambos lados al lado opuesto de la unión, formando la corriente de fuga inversa del diodo y creando condiciones intrínsecas en la región de agotamiento. Un fotón incidente dentro o cerca de la región de agotamiento de este dispositivo que tiene una energía mayor o igual a la energía de banda prohibida del material de fabricación excitará un electrón desde la banda de valencia hacia la banda de conducción. Este proceso deja un agujero vacío en la banda de valencia y se conoce como la fotogeneración de un par electrón-agujero o portador, como se muestra en la imagen A. En la imagen B, los pares de portadores generados cerca de la unión son separados y barridos bajo la influencia del campo eléctrico para producir un desplazamiento por la corriente en el circuito externo en exceso de cualquier corriente de fuga inversa. Y por último, en la imagen C se muestra la fotogeneración y la separación de un par de portadores en la región de agotamiento de esta unión PN con polarización inversa. Fotodiodos semiconductores sin ganancia interna. Los fotodiodos semiconductores sin ganancia interna generan un solo par electrón-agujero por fotón absorbido. Primero les hablaré sobre el fotodiodo PN. En la imagen se muestra un fotodiodo PN con polarización inversa con sus respectivas regiones de agotamiento y difusión. La región de agotamiento está formada por átomos donantes cargados positivamente en el material semiconductor de tipo N y los átomos aceptores con carga negativa en el material tipo P. Por lo tanto, el ancho de la región de agotamiento depende de las concentraciones de dopaje, es decir, cuanto menor sea el dopaje, más ancha es la región de agotamiento. Los fotones pueden ser absorbidos tanto en las regiones de agotamiento como de difusión, como se indica en la imagen. La posición y el ancho de la región de absorción dependen de la energía de los fotones incidentes y del material por el cual está fabricado el fotodiodo. Así, en el caso de la débil absorción de fotones, la región de absorción puede extenderse completamente en todo el dispositivo. Por lo tanto, los pares de electrón-agujero son generados tanto en las regiones de agotamiento como de difusión. Es importante que los fotones se absorban en la región de agotamiento. Así es hecho el mayor tiempo posible disminuyendo el dopaje en el material tipo N. El ancho de la región de agotamiento en un fotodiodo PN es normalmente de 1 a 3 micrómetros y está optimizado para la detección eficiente de luz a una longitud de onda dada. Para dispositivos de silicio, eso está en el espectro visible, que va de los 0.4 a los 0.7 micrómetros, y para germanio, en el infrarrojo cercano, de 0.7 a 0.9 micrómetros. Las características de salida típicas para el fotodiodo PN con polarización inversa se muestran en la imagen. Las diferentes condiciones de operación pueden notarse moviéndose de la no entrada de luz a un alto nivel de luz.
El fotodiodo PIN. Este dispositivo permite la operación en longitudes de onda más largas donde la luz penetra más profundamente dentro del material semiconductor, por lo cual es necesaria una región de agotamiento más ancha. Para lograr esto, el material de tipo N se dopa tan ligeramente que se puede considerar intrínseco, y para hacer una baja resistencia de contacto se agrega una capa tipo N altamente dopada. Esto crea una estructura PIN, como se puede ver en la imagen, donde toda la absorción tiene lugar en la región de agotamiento. A continuación, se muestran las estructuras de dos tipos de fotodiodo de silicio PIN para la operación en la banda de longitud de onda más corta por debajo de 1.09 micrómetros. En la imagen A se muestra el fotodiodo con iluminación frontal, el cual cuando opera en la banda de 0.8 a 0.9 micrómetros requiere una región de agotamiento de entre 20 y 50 micrómetros para lograr una alta eficiencia cuántica, típicamente del 85%, junto con una rápida respuesta menor a 1 nanosegundo y una corriente oscura baja de 1 nanoampere. La estructura iluminada lateralmente mostrada en imagen B, donde la luz es inyectada en paralelo al plano de unión, exhibe un ancho de absorción grande de aproximadamente 500 micrómetros y por lo tanto es particularmente sensible a longitudes de onda cercanas al límite de banda prohibida, que es de 1.09 micrómetros, donde el coeficiente de absorción es relativamente pequeño. Los fotodiodos de germanio PIN, que abarcan todo el rango de longitud de onda de interés, están disponibles comercialmente, pero las altas corrientes oscuras son un problema que van de los 100 nanoamperes a 20 grados centígrados, aumentando hasta 1 microampere a 40 grados centígrados, por lo cual se han empleado aleaciones de semiconductores 3 a 5 en la fabricación de detectores de región de longitud de onda más larga. Existe un material que puede detectar longitudes de onda de hasta 1.67 micrómetros. Una estructura típica de dispositivo plano se muestra en imagen A, que requiere el crecimiento epitaxial de varias capas en un sustrato de fósforo de indio de tipo N. La luz incidente es absorbida en los portadores de generación de la capa de tipo N de bajo dopaje, como se muestra en la imagen B. El dispositivo de entrada que se muestra en la imagen A es la estructura más simple, con la luz siendo introducida a través de la capa superior P. Sin embargo, un inconveniente con esta estructura es una penalización de la eficiencia cuántica que resulta de la absorción óptica en la región P. Para hallar dispositivos más pequeños con capacidades más bajas a realizar, se emplea una técnica de entrada de sustrato. En este caso, la luz entra a través de un sustrato de fósforo de indio transparente y el área del dispositivo se puede fabricar tan pequeña como pueda ser práctico para la unión. En la imagen A se muestra un fotodiodo PIN de entrada de sustrato. Este dispositivo proporciona una estructura de heterounión o barrera de Schottky que mejora la eficiencia cuántica. Además, es fabricado como una estructura de mesa, con una estructura de mesa que reduce las capacitancias parásitas. Una desventaja de este dispositivo es que la captura de carga observada en el diagrama de banda de energía, el cual corresponde a la imagen B, puede causar limitaciones en el tiempo de respuesta del dispositivo. Sin embargo, tiene ventajas como que el área pequeña de los dispositivos de entrada de sustrato pueden ser producidos con una capacitancia extremadamente baja, de menos de 0.1 picofaradios, una eficiencia cuántica de entre el 75% y 100% y corrientes oscuras de menos de 1 nanoampere. En estos dispositivos se utiliza una capa de arseniuro de indio y galio de alrededor de 3 micrómetros que proporciona una alta eficiencia cuántica y ancho de banda. Además, el bajo dopaje permite un agotamiento total de dicha capa a una tensión de 5 volts.
Los cortos tiempos de tránsito en las reducidas capas de agotamiento de un ancho de banda teórico de aproximadamente 15 GHz. Sin embargo, el ancho de banda de los detectores disponibles comercialmente suele ser de entre 1 y 2 GHz. Hola, yo soy Daniela Alejandra Casas Nieto y voy a hablarles sobre el fotodiodo de avalancha, así como les mencionó mi compañero de los fotodiodos sin ganancia interna. El fotodiodo de avalancha AP es con ganancia interna. Estos fotodiodos trabajan con tensiones inversas cercanas al umbral de daño del fotodiodo de la región de ruptura. Se aumenta su intensidad del campo eléctrico en la zona de deflexión, promoviendo que los pares hueco-electrón generados en la zona adquieran energías necesarias para generar nuevos portadores por efecto de avalancha. Como se muestra en este diagrama, tenemos la luz incidente, tenemos el efecto que causa, que es el de avalancha, esta es su zona de deflexión, tenemos su recubrimiento AR, tenemos el ánodo y el cátodo y tenemos su campo eléctrico. Aquí está la zona P y aquí está la zona N. Cuando los electrones acelerados se recombinan o chocan, hay una gran posibilidad de que un nuevo par por ionización de impacto se cree. El segundo por par también se separa y estos nuevos electrones repiten el mismo proceso. De esta forma puede generarse un número considerable de portadores por la absorción de un solo fotón. El fotodiodo de avalancha puede considerarse como el equivalente en estado sólido de un fototubo multiplicador. La corriente viene amplificada por un factor de ganancia M, que depende de la tensión inversa aplicada, generando la siguiente relación. I de L es igual a R por P por M, que es la ganancia que habíamos mencionado antes. Después tenemos I de C, que es I de S más I de B por M, donde tenemos que I de C es la corriente oscura, I de S es una superficie e I de B es un volumen. Los fotodiodos se fabrican con rendimientos cuánticos de 100 a 1 GHz y estas potencias de ruido de 10 a 12 watts con 1 Hz. Su respuesta espectral es similar a los fotodiodos y fototransistores, y los fotodiodos de avalancha son los más rápidos, los más sensibles y los de banda ancha entre los fotodetectores disponibles. El fotodiodo de avalancha también tiene sus desventajas. Entre ellas está que la ganancia es sensible a la temperatura, microplasma o pequeñas zonas de ruptura. El ruido aumenta más rápidamente que la ganancia de la señal y existen problemas de polarización debido a la dependencia de la ganancia. Aquí se muestra una gráfica de cómo va aumentando su ganancia con la tensión inversa y podemos ver que aumenta exponencialmente. También tenemos el ruido en los APD. Y al igual que los fotodiodos tipo PN, se distinguen los ruidos de tipo térmico y ruido de disparo. El ruido térmico viene dado por IRL, que es la raíz cuadrada de 4K TB subíndice W RL. K lo explicaremos en las siguientes diapositivas. Aquí tenemos que RL es la resistencia de carga del circuito conversor de tensión a corriente. El ruido de disparo está asociado a la corriente oscura, ISDC, y a la fotocorriente, ISL. ISL es igual a la raíz cuadrada de 2QR subíndice lambda por P subíndice lambda por M elevada al cuadrado por B subíndice W. IRL es la raíz cuadrada de 4K TB subíndice W RL que habíamos explicado en la diapositiva anterior. Ahora tenemos el factor F. Este factor contempla el hecho de que la ganancia M no es igual para los huecos alfa ni para los electrones beta. La relación entre F y M se simplifica típicamente con la siguiente relación. F es igual a 2 más Km, donde K es igual a alfa entre beta. El promedio de ionización es muy dependiente de la tensión aplicada,
porque la intensidad del campo eléctrico determina la energía de los portadores generados y por tanto la multiplicación total. La ganancia del fotodiodo de avalancha depende de la tensión del trabajo y varía con la temperatura. Las aplicaciones se centran en su alta velocidad, su sensibilidad de detención de luz y los emisores de luz. Los fotodiodos PN son extremadamente estables, tienen cero coeficiente de temperatura para lambda menor a 800 nanómetros y opera sobre 100 decibeles, con una distorsión menor a 1%. De igual forma, los fotodiodos de avalancha manejan límites de rendimiento. Estos límites están asociados con la capacidad, los tiempos de tránsito y la avalancha del tiempo de multiplicación. La capacidad aumenta con el aumento del área del dispositivo y la disminución del espesor. Los tiempos de tránsito aumentan con el aumento del espesor, lo que implica un equilibrio entre la capacidad y el tiempo de tránsito para el rendimiento. Los fotodiodos de avalancha trabajan con ciertos materiales. Uno de ellos es el silicio, que detectará en el infrarrojo con el ruido de multiplicación baja, que es el exceso de ruido. Otro es el germanio, que también detectará infrarroja, pero a una longitud de 1.7 micras y tiene un ruido de alta multiplicación. Y NGAS detectará a más de 1.6 micras y tiene menos ruido de multiplicación que la del germanio. Ahora, galio de nitruro. Estos diodos están basados y han sido utilizados para la operación con luz ultravioleta. HGCDT están basados en diodos que operan en infrarrojo, típicamente con longitudes de onda de hasta 14 micras, pero requieren un enfriamiento para reducir las corrientes oscuras. Ahora vamos a ver un ejemplo. El circuito está limitado por la estabilidad de los componentes por los fotodiodos. El lazo se forma con el amplificador A1 y la retroalimentación óptica de D1 a D2, que estabiliza la intensidad de IE2 proporcionalmente a BRF. Como las tierras 1 y 2 no es la misma, esto nos permite un acoplamiento lineal óptico. Si IE3 es estable, la incidencia de luz AD3 mantendrá una relación directa con la transmitida haciendo un transmisómetro óptico. Aquí se puede ver la imagen. Entonces, si el material lo ponemos entre el divisor y D2, IE3 permanecerá proporcional a la atenuación. Si ponemos un amplificador A2, como se muestra aquí, lograremos un voltaje de salida proporcional a lo que aparece en el diodo D3. Aquí los tenemos todos, aquí está D2, aquí está D3 y aquí está D1. En esta figura se ve el funcionamiento del medidor de densidad. Aquí tenemos BF, tenemos el divisor de As, tenemos las resistencias, tenemos el amplificador 1 y el amplificador 2, tenemos la salida, tenemos IE2, IE1 y también tenemos IE3, que es lo que nos permite y nos dice que permanecerá proporcional a la atenuación. Esto significa que va a tener un mejor desempeño y un mejor funcionamiento. Igual aquí están las tierras y como vimos anteriormente, las tierras no es la misma porque el acoplamiento tiene que ser lineal. Y aquí se ve cómo están separadas las dos tierras. Y esto ha sido todo de los fotodiodos de ganancia interna, que son los fotodiodos de avalancha APD. Y los dejo con mi compañera Cristina. Yo voy a hablar sobre fotodetectores de punto cuántico. Los fotodetectores están conformados por puntos cuánticos o quantum dot, QD. Es por eso que también son conocidos como fotodetectores QD. Un punto cuántico es una nanoestructura semiconductora y un fotodetector QD está conformado por muchos puntos cuánticos. Los mecanismos de detección en un fotodetector QD dependen de la fotoexcitación del electrón. La fotoexcitación de electrones es cuando un electrón
es excitado dentro de una corteza atómica por la absorción de un fotón. Algunas capas de los puntos cuánticos constituyen la región de cavidad activa del dispositivo. Cuando esto sucede, se crean fotodetectores dots in one, que es la estructura que tenemos aquí. Esta estructura tiene diferentes capas o diferentes barreras, hechas tanto de arsenuro de galio aluminio y fosfato de indio, o arsenuro de indio también. Aquí tenemos uno del tipo NPN, y es importante mencionar también que los puntos cuánticos tienen que ser ordenados o alineados en forma de crecimiento. Aquí, como se ve en la imagen, la dirección de crecimiento es de abajo hacia arriba. Entonces los puntos cuánticos tendrán que ir alineados de esta forma para lograr que se haga una buena absorción dependiendo de la aplicación que queramos, o incluso sin aplicar el fototransistor. La estructura puede ser producida por arsenuro de galio indio o arsenuro de galio y aluminio. Esto para la estructura del fototransistor. Pero cuando hablamos ya de los puntos cuánticos, estos pueden ser hechos de arsenuro de indio y aluminio de indio. Esto para los puntos cuánticos en un sustrato de arsenuro de galio y fósforo de indio. Hay una barrera de arsenuro de aluminio para que las características de absorción aumenten. En la región de cavidad activa, en la región de cavidad activa, y se requieren menos capas de puntos cuánticos de arsenuro de indio. Ahora sí voy a hablar sobre fototransistores. Los fototransistores son fabricados de forma muy parecida a los transistores convencionales, solamente que a estos se les pone una ventana o un lente para poder detectar la luz y que sea absorbida por el dispositivo. Aquí tenemos su símbolo esquemático que se puede utilizar para representarlo en circuitos, y